Bien amigos, estamos presentando lo que son los parches tricolores. Previamente me voy a presentar, mi nombre es Rodolfo Murray, vengo del mundo de la investigación, soy médico veterinario, trabajé primero en el INTA de Castelar, antes había trabajado en el INTA de Pergamino, luego terminé en el INTA de Castelar, donde hicimos el trabajo de posparto de la vaca lechera, iniciamos la investigación, también hicimos investigaciones en detección de celo y después pasé a la práctica privada. En la detección de celo, en la práctica privada, lo que empecé a hacer un trabajo en el año 96-97 sobre un rodeo de 1500 vacas en ordeña y de hacer detección de celo las 24 horas del día, con 3 grupos, con 8 horas de cada grupo. La conclusión fue que la mayor presentación de celo era entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, con un pico importante de fertilidad a última hora del día. Este trabajo se publicó en el Congreso Mundial de la Leche del año 2000, en México. Luego de eso, en el año 2010, retomamos las tareas de investigación en lo que es temperatura corporal en el momento de la inseminación. Y lo que encontramos ahí fue que la temperatura ideal de inseminación era 38,8 a 39,2, que cuando estaba la temperatura por debajo de eso eran celos que se habían pasado, cuando estaba la temperatura por arriba de 39,2, 39,4 a 40, eran celos que todavía no se había producido la ovulación, y había que esperar esa vaca para poder inseminarla. Luego de eso, que se terminó, enrolamos más de 10.000 vacas en el trabajo, queríamos armar una estrategia que uniera las dos cosas, la detección de células 24 horas del día, los datos que teníamos ya del año 2000, y lo que era la temperatura corporal. Y ahí decidimos usar los parches, armar un parche en el cual tuviera una línea o algo que marcara cuándo era el momento ideal de inseminación. Así llegamos a los parches tricolores, que tienen una línea blanca en el centro. Esa línea blanca aparece a las 8 horas de que la vaca presentó celo, a medida que se ha ido montando, se ha ido desgastando, y la temperatura de ese momento es 38,8 a 39,2. A partir de ahí, primero tuvimos que elegir el material, después tuvimos que diseñar la pintura, después tuvimos que hacer los diseños prácticos de los parches, y después tiene mucha investigación este producto, después hicimos lo que fue la línea del tiempo, en la cual íbamos siguiendo una misma vaca y íbamos viendo el desgaste que iba teniendo ese parche. Y encontramos que a las 4 o 5 horas teníamos este desgaste, entonces llamamos a estos grado 1. Cuando todavía no apareció la línea blanca, este ya tiene 5 horas, fíjense que está desgastándose, todavía no se ve la línea blanca. Este ya tiene 8 horas, aparecen algunos rasgos de la línea blanca, y este ya tiene 9 a 10 horas, apareció la línea blanca, se desgastó bien la línea craneal y se aparece la tercera línea, la roja, un poquito. Y este ya es un parche que tiene 16 horas, en la cual está muy desgastado la línea craneal, apareció bien la línea blanca y se desgastó bien la línea posterior. Esto también nos llevó al diseño posterior, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, lo que son los parches para semen sexado. Posteriormente a eso teníamos que hacer un trabajo que revalidara lo que estábamos viendo y empezamos a inseminar las vacas y a guardar los parches. Estas vacas tenían el número de la vaca, la fecha de la inseminación, la temperatura corporal, y se archivaba el parche en el momento que se inseminaba, se quitaba el parche y se almacenaba. Luego hacíamos el tacto y verificábamos la relación entre el parche y lo que había resultado su tacto preñez. Y así fue que llegamos a tener 2.462 parches archivados, de los cuales el grado 1 eran 590 y se preñaron 151, un 25% de concepción. Quiere decir, de cada 10 vacas se preñaban 2. Luego tuvimos en el grado 2, que es el ideal, 1.078 vacas con 562 preñadas, 52% de preñez, 5,2 de cada 10 vacas se preñan cuando el parche está en este estado. Y grado 3, 794 vacas, 182 preñadas, 22,9%. Quiere decir, de cada 10 vacas se preñan 2, que son los celos pasados. Luego de eso hicimos lo que era la relación entre lo que estábamos viendo y lo que pasaba en la realidad. Y ustedes habrán escuchado que la ovulación se produce 24 horas después de haberse iniciado el celo, y van a escuchar también que la ovulación se produce 2 horas después de que la vaca quedó quieta en la monta. Las dos cosas están bien. Una es que la vaca empieza a estar inquieta, 12 horas después presenta quietud en la monta y 12 horas después se produce la ovulación. Yo me inclino más por este tipo de clasificación que por la inicial. Pero supongamos que tenemos una vaca que está inquieta, que esto es línea del tiempo y estas son horas del día,
A la 1 de la mañana la vaca estuvo inquieta, yo no la vi porque estoy descansando, obviamente. La veo entre las 4 y 5 de la mañana, horario del tambo. Digo, esta vaca está empezando a estar en celo. Está en celo desde la 1 de la mañana, no desde las 4. Y acá arranca el principio del error. Porque yo voy a esperar que esta vaca se quede quieta en la monta, y la voy a encontrar quieta en la monta entre las 4 y 5 de la tarde, o 4 de la tarde, pero la vaca ya se quedó quieta a las 12 del mediodía. Su ovulación va a ser a las 12 de la noche. Como yo la vi a las 4 o 5 de la tarde, voy a decidir inseminarla siguiendo la regla AMPM a las 4 de la mañana. El espermatozoide tarda alrededor de 6-7 horas entre capacitarse y llegar hasta el infundíbulum, que es el lugar donde está el óvulo, esperando al espermatozoide, pero ya el óvulo está en vías de morir, o el último periodo de su vida. Por eso es que se producen bajas concepciones. Si yo hubiera tenido los parches, me hubiera dado cuenta que el parche estaba en el momento ideal, entre las 8 y las 9 de la noche. En ese momento la inseminaba, el espermatozoide tarda 4 o 5 horas en llegar, está llegando cuando el óvulo está en plena vida. Esto es la explicación que encontramos con el uso de los parches y la explicación técnica de por qué muchas veces se erra en el celo con respecto a la fertilidad. Luego de eso hicimos el cronometrado de los celos, que estos son datos sumamente importantes, ver cuánto dura un celo. Y nos encontramos que hay celos que duran un segundo, es esa monta y nada más. Entonces tenemos que tener algún elemento que nos ayude a lo que es la detección del celo, porque si no va a ser prácticamente imposible descubrirlo. Y acá tenemos casos de lo que son los 3 segundos. Yo les he puesto estas dos filmaciones, y esto duró exactamente eso, 3 segundos duró la monta, y eso es importante de verlo, porque fíjense que ahí se va a producir la monta de este lado, acá se produjo esto, se bajó, y ya la vaca no se dejó montar más. Si yo no tengo en algún momento un elemento que me ayude a ver que esa vaca ha recibido una monta y en qué momento está recibiendo esa monta, eso los parches me lo dicen, porque dicen, bueno, esta vaca tenía 4 horas, esta tenía 5 horas, esta se dejó montar varias veces, yo no la he visto porque la monta dura 1 o 2 segundos. Si es una persona que está resfriada, en el momento que va a sacar su pañuelo del bolsillo o el papel descartable del bolsillo para limpiarse la nariz, eso es 3 segundos. Prácticamente el celo no se vería. Luego de eso tenemos que quitamos los parches y hacemos la clasificación. Esto es muy importante para el inseminador y muy importante también para la empresa. Yo tengo celos de baja intensidad, como ha sido este caso, y yo tengo vacas que repiten, fíjense los celos de baja intensidad que han tenido estas vacas. Entonces yo acá lo que puedo cargar contra el inseminador si no tuviera los parches y estas vacas salieran vacías, recuerden que grado 1 de cada 10 se preñan 2, y en realidad estoy teniendo un problema metabólico, alimenticio, relacionado con la vaca y no con el celo o con la detección propiamente dicha. Luego de esa clasificación, fíjense que en este caso ya estamos viendo más grado 2, entonces es de esperar que voy a tener buenos resultados. Tengo los celos de baja intensidad, en este caso tuvimos 38% de concepción, porque todos estos celos de baja intensidad me tiraron abajo lo que habían hecho con los celos de buena intensidad del grado 2 que salieron preñadas. Estas son vacas que salieron preñadas, 54% de concepción. Guardamos los parches y tenemos que las repeticiones, acá podemos decir, bueno, fíjese que esta vaca repitió, pero sus celos fueron de muy baja intensidad. Estos son celos que se le pasaron, o sea, la cantidad de lecturas que podemos tener posteriormente a que realizamos el tacto, si tenemos almacenados los parches y queremos realmente mejorar lo que es detección de celo, bueno, esto lleva a una mejora general entre el veterinario y el inseminador, observando los parches, clasificándolos y viendo realmente qué pasó, porque es muy sencillo el tema que teníamos en antaño, que decíamos no se preñaron, bueno, fue una falla en la detección de celo. Cuidado, que esto nos trae como diagnóstico qué es lo que pasó realmente y por qué es tan importante el parche, porque está sobre la vaca. Entonces nos está diciendo realmente cómo fueron sus montas, cómo fue su actividad. Fíjense que este caso, por ejemplo, estas resultaron vacías, es cantidad de vacas que se nos pasados. Entonces yo tengo un tambo en el cual vamos, hacemos el tacto y encontramos esto o esto de los parches que guardó, evidentemente tenemos un problema con lo que ha sido la observación y la detección del seno en sí misma. Por otro lado, el inseminador quita el parche en el momento de la inseminación, está en este estado, sabe que las chances que tiene de preñar es un 20%. Ya ese mismo día se dio cuenta cuando sacó el parche y terminó de inseminar la vaca que sus chances son muy bajas. Este otro caso tenemos 55% de concepción tuvimos acá y fíjense que la gran mayoría son grado 2. Estas son grado 3 y del grado 3 de 31 solamente se preñaron 8 y estas que fueron de baja intensidad de 17 se preñaron 3.
Entonces estamos viendo dos puntas de una misma cosa, o sea, acá tenemos una responsabilidad, por decirlo de una manera, con la empresa, porque estas vacas están con una muy baja intensidad de celo, y acá tenemos grado 3, que es un problema de la detección, porque estos celos se pasaron. Este es el mismo caso, pero ya acá con el semen sexado, porque lo que hicimos fue, diseñamos un parche que a las 16 o 18 horas, que es el tiempo ideal para realizar la inseminación con semen sexado, se tuviera el mismo desgaste. Acá tiene que estar todo desgastado cuando usamos semen sexado, y tuvimos un 80% de concepción a las 18 horas cuando usamos estos parches. Este es el caso de una vaca que se inseminó por el parche directamente. Lo que hicimos fue, se encontró la vaca en este estado, tenía todo desgastado el parche en su parte craneal, había aparecido una línea blanca, no se la había visto en celo, esto apareció a la madrugada. Bueno, se realizó la inseminación y la vaca resultó preñada. Es una vaca de alta producción, entonces es probable que tiene actividad, pero esa actividad está muy disminuida por lo que es su alta producción. Este es el momento que nosotros hacemos el diagnóstico cuando la vaca salió preñada. Luego de eso tenemos lo que empezamos a hacer otro seguimiento. El seguimiento fue ver el parche en el momento de la inseminación, como es este caso. Acá tenemos el número de la vaca, la fecha en que fue inseminada. Y lo que hicimos fue seguir la que pasaba 22 días después. Colocado el parche nuevo después de la inseminación, hay que revisar a los 22 días si el parche está sano, tiene casi un 98% de posibilidades de que la vaca esté preñada. Entonces, para eso, las revisamos, dijimos que esta vaca iba a estar preñada y resultó, esto fue el día 30, y resultó que la vaca estaba preñada. Entonces esto es un efecto casi de ecógrafo, sin tener ningún tipo de inconveniente. La vaca pasa solamente por el tambo, se observa el parche, se le coloca la P de preñada porque se estima que esta vaca va a estar preñada, el parche tiene que aparecer sano 10 días después, evidentemente la vaca está preñada. Pero teníamos que darle otro formato a esto y diseñé una pintura en la cual es muy resistente, muy adherente, resiste lluvia y se pega con muchísima facilidad sobre el parche, porque recuerden que este parche tiene 21 días en el momento que hacemos la primera pintada, y esto tiene un poco de grasa, tiene un poco de tierra, tiene un montón de cosas, entonces la pintura tenía que adherirse. En este caso, se hizo a los 21 días la primera pintada, a los 42 días la segunda pintada, y 3 días después le diagnosticamos la vaca preñada. Este fue exactamente el mismo caso, pero ¿qué pasó? Cuando se hizo la segunda pintada, la encontramos a la vaca que había tenido esto. Entonces esto significaba que esta vaca había tenido una muerte embrionaria. Entonces podemos diagnosticar ahora muertes embrionarias, porque entre el día 21 y el día 42, que es el momento más álgido de lo que es la concepción, porque en ese momento se produce la mayor cantidad de pérdidas embrionarias, entre el día 21 y el día 35, se produce la mayor cantidad de pérdidas embrionarias. Entonces acá podemos empezar a diagnosticar con los parches simplemente y usando esta gotita de pintura que las vacas tienen algún problema de muertes embrionarias. Esto también nos ayuda muchísimo con respecto a lo que es si hacemos tacto o hacemos ecografía, porque acá estaríamos haciendo casi el efecto de una ecografía. Y la ecografía lo que tiene es que hay que repetir, o sea, retactar, rechequear nuevamente esa vaca, porque entre el día 30 que hacemos el diagnóstico con el ecógrafo, 35, y el día 45 que lo volvemos a rechequear por la segunda ecografía o el segundo tacto, es donde se produce la mayor cantidad de pérdidas embrionarias. Entonces con esto sacamos de lado un problema o un inconveniente a esa vaca ir a la manga, porque simplemente revisamos el parche y nos damos cuenta que está sano, estamos en una alta posibilidad de que la vaca esté preñada. Bien amigos, los saludo, mi nombre es Rodolfo Murray y les dejo acá mis puntos de encuentro donde podrán encontrar los distintos trabajos y videos que hemos ido haciendo con respecto a reproducción y respecto a lechería. Los saludo y los espero en el próximo video.